Buenos días, aquí estamos con las bicicletas y ya nos vamos a poner en marcha otra vez con las bicicletas. En los últimos 4 días hemos hecho 30 kilómetros porque nos trajeron la policía aquí. No hemos conseguido llegar a Gilgit, que es el objetivo de hace 4 días. Y bueno, hemos decidido al final que como no hemos podido coger un transporte, vamos a ir pedaleando. Nos quedan 300 kilómetros, todo por montañas muy escarpadas y muy empinadas, todas las cuestas para arriba y para abajo. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuántos días vamos a necesitar. Bueno, pues la aventura es el desafío y es lo que hay y bueno, hay que tirar para adelante. Hello. Assalamualaikum. Bueno, después del autostop del hitchhike más largo de la historia, volvemos a pedalear 40 kilometritos otra vez en la carretera, para arriba, para abajo, en las montañas Karakoram. Entonces muy duro, pero hoy me encuentro mucho mejor y con mucha fuerza. Lo más importante, el hitchhike autostop más largo de la historia. 3 días he estado intentando parar algún vehículo y no hemos conseguido nada. Así que nada, ahí se queda una historia más de 50 al día. ¡Vamos! Hoy el día es un poco surrealista porque después de pegar 50 kilómetros hemos decidido que mejor nos subimos a la furgoneta de la policía y así vamos un poco más rápido. Pero a las 4:30 de la tarde nos han abandonado en medio de la nada y dice, oye, ya sois libres, ya no tenéis escolta. Y nos quedaban como 40 kilómetros al pueblo más cercano. Imposible a las 4:30 hacer 40 kilómetros con estas cuestas. Así que seguimos aquí, nos queda media hora de sol, de luz, porque sol ya no hay. Y tenemos que buscar un sitio para dormir y rellenar agua que no tenemos. Menuda hostia. Son las 6:40. La gente ya puede comer. Estamos aquí rodeados de buena gente. Otra vez. Celebrando aquí que ya es hora de poder comer algo. Ellos llevan desde las 4:30 de la mañana sin comer nada. Nosotros pues bueno, hemos comido cositas, pero hoy tampoco hemos comido mucho, hemos tenido un día bastante duro. Y aquí estamos celebrando todos juntitos otro día más de Ramadán. Nos despertamos con el ruido de este ventilador en Chilas, en el norte de Pakistán. Ya estamos muy adentrados en las montañas. El día se despierta lluvioso. Y seguimos nuestro camino a Gilgit. Ayer fue un día increíble. Hicimos 160 kilómetros. No todos pedaleando porque algunos llevábamos escolta y nos subimos a la furgoneta de policía. Pero joder, qué maravilla de día, que hicimos un montón de kilómetros, aunque fue un día muy cansado. Ahora seguimos. Bueno, señores, estamos aquí en las confluencias, a ver si os enseño el río por ahí. Del río Hunza y el río Indu.
que viene por aquí y creo que por aquí baja todo este río para acá. Y creo que la información todavía no está verificada, pero aquí también es como el punto de unión entre diferentes sistemas montañosos, entre el Himalaya, el Karakorum y el Indus. Es como la zona donde delimita los tres sistemas montañosos. Leche. Esto es como en tiempos de Ramadán uno come escondido en un callejón. Bueno, y aquí comienza la aventura por fin. Estamos en Gilgit después de 4 o 5 días peleando, y no me acuerdo de los días porque llevamos muchos días peleando por el camino por llegar a este sitio, bendito sitio, maravilloso, rodeado de montañas. Aquí empieza la aventura. Ahora nos vamos de verdad hacia el norte, nos vamos de verdad hacia la frontera con China, y nuestra siguiente parada es el valle de Hunza, un valle súper mega bonito, que está a unos 100 kilómetros y 1000 metros para arriba. Así que nada, hoy volvemos a salir a aventura, y lo que es más importante es que ya no tenemos escolta, somos libres. Que estamos aquí sentados haciendo un desayuno sin escolta. Uy, mirad qué paisaje tenemos. Vamos a probar a ver estas empanadas locales aquí de Gilgit-Baltistan, a ver cómo están. De buenas. Ahí hemos encontrado aquí un sitiaco al lado del río que está ahí para comer las empanadas que hemos comprado. Que por cierto, si veis aquí la empanada está envuelto en papel de cuaderno con movidas escritas, un poco guarrete. Vamos a probar qué tal está esto. Se derrite en mi boca. Dentro creo que tiene ajo, algunos vegetales, que no sé, un poco de carne. Está rico, está rico. Le falta un poco de sal, está muy rico. ¿Veis esas montañas de allí detrás? Hace 55 millones de años fue donde las placas continentales colisionaron. Según lo que pone aquí, es la placa india y la euroasiática. Colisionaron aquí creando todas estas montañas tan tochas que vemos aquí alrededor. Y lo que es más interesante, que a día de hoy, después de 55 millones de años, se siguen empujando. La placa india sigue empujando hacia el norte aproximadamente unos 5 centímetros por año. O sea, que siguen ahí estrujándose el uno con el otro, y también eso lo que causa es que cada año aproximadamente las montañas crezcan 7 milímetros. Ese pico que estamos viendo ahí de frente es el Rakaposti. 7700 metros tiene. Así es como se hacen estos pedazos de empanadones. Este es un horno de piedra, creo. Un horno de piedra. Y las empanadas a mano. Esto ya es otra historia, ¿eh? Se ve mucho mejor, con mucho más carne, relleno, y tiene una pinta que flipáis. Venga, vamos a darle caña.
Estamos buscando un sitio para acampar aquí cerca del río y hemos encontrado un sitiaco buenísimo. La montañaca que tenemos aquí, Rakaposti, 7788 metros. Estamos aquí en Valle del Hunza. Lo que veis ahí detrás son montañas y lo más impresionante es este pico que tenemos aquí. Este es el pico Rakaposti, 7788 metros. La primera vez que veo una montaña tan alta en mi vida. Y en bicicleta, por supuesto, como debe de ser. Bueno, estamos aquí comiendo con estas vistacas que tenemos aquí detrás, señores. Estamos aquí en Karimabad. Aquí hay unas vistas de todo el valle de Hunza increíbles. Nos ha costado media vida subir aquí, pero merece la pena que flipáis. Y ahora con la comida está tan rica que vamos a comernos aquí en el Food Pavilion. Este sitio lo conocemos de un youtuber que estuvimos viendo vídeos de este valle en Oman, cuando estábamos ahí esperando la visa para Pakistán. Bueno, mires por donde mires aquí, una preciosidad de paisajes que nos encontramos, unas montañas, unos picos que están todos por encima de 4000 metros, con nieve por supuesto en el pico, y aquí una cuesta para quitar el hipo. Menos mal que estamos bajando. Después de unos días pedalando en la montaña toca un poquito de cambio de aires. Vamos aquí a hacer un poco de senderismo, de hiking por las montañas, por el camino más difícil obviamente, no íbamos a elegir el camino fácil. Oh, we are back. This is the most dangerous. No. Esto es muy peligroso. Para arriba. En algún camino nos hemos equivocado. Aquí el camino se ha derrumbado. Y esto es muy peligroso. Yeah. Here? Yes. Perfect. Thank you, Fabian. Come sit here. No worries. Thank you. For you. Yeah. He hit the Honda She can't see and the 还好 can't 还 listen. 好还健康。 She didn't see and didn't listen. 哦， How old is she? 他女儿好像也 How 有 old 点 is she?
Maximum 96 years. Now, some people are dying. ¡Qué bonito pueblo! ¡Nos vamos! Seguimos Karakorum Highway y nos vamos hacia la frontera con China. Es el objetivo de Pakistán. Bueno, bajando todo lo que subimos hace 3 días. Estamos ahora a 2400 metros y el paisaje es increíble, aunque ya no hay casi vegetación. A partir de esta altitud para arriba, las montañas se están quedando un poco calvas. ¡Dios, qué bonito! Estamos en el Karakorum Highway, que básicamente estas son las montañas del Karakorum. Aquí estamos pasando una serie de túneles. Diría que han sido los túneles, bueno, todavía quedan más túneles, pero son los túneles más largos que he pasado en bicicleta en mi vida. Y esto es una historia muy curiosa y muy interesante que os quiero contar. Aquí tenemos un lago muy bonito, ¿eh? ¿Ves por ahí? Bum, 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 bum. Pues este lago se formó hace unos 10-15 años por unos derrumbamientos que hubo de la montaña, cortó el río y formó este lago natural. Al formar este lago natural, la carretera original está abajo, entonces ya no había carretera y durante varios años se tuvo que comunicar con los pueblos que había al otro lado del lago y de aquí para adelante en barco. Hasta que los pakistaníes y los chinos juntos construyeron una serie de túneles que estamos pasando súper mega largos para poder conectar otra vez la carretera y continuar el camino hacia pues, Karakorum Highway, hacia China. Esto es la historia y aquí tenemos, esto es un lago relativamente joven, tiene 10-12 años o 15, no sé, pero por ahí va. Interesante historia, ¿eh? Cómo ver la formación de un lago así. De risas, porque se derrumbó alguna montaña por ahí. Estoy bajando aquí a un puente en suspensión, un puente colgante, uno de los más peligrosos aquí de la zona, para ver. A ver, es considerado uno de los puentes colgantes más peligrosos del mundo, pero lo cruza un montón de gente y señoras y todo eso. Vamos a ver. What do you think? Esta peña lo cruza sin manos, ¿sabes? Y yo estoy aquí acojonadísimo porque esto es una mierda de puente. He llegado a Pasú. Cada vez queda menos para la frontera con China. A Khunjerab Pass. Flipar las montañas que tengo aquí a mi alrededor. Esta es una zona bastante peculiar. O sea, es una cosa que realmente hasta hace poco no pertenecía ni siquiera a Pakistán. Y respecto a la población de Pakistán, Hunza es una zona con la población muy bien educada.
El 98% de la población sabe leer y escribir y se nota bastante que están bastante bien educados y que se han preocupado para educar a la gente, el gobierno local de la zona. El cambio es muy grande cuando hemos venido de Islamabad y hemos entrado en esta zona donde todo cambia, todo ha cambiado. Os quería enseñar cómo me ducho en Pakistán. En Pakistán hay un problema, que el agua caliente es un bien escaso y la electricidad también. Sobre todo en la zona donde estamos, solo hay pues unas 6 horas de electricidad al día y la mayoría de sitios no hay agua caliente. Entonces hoy tenemos un sitio aquí lujo porque tenemos agua caliente, que es este bote, un poco casero, que tiene ahí un calentador que está enchufado aquí. Y esto pues rellenas el cubo y te lo vas echando. Esta es la ducha, esto es ducha de lujo, ¿eh? Ducha de lujo aquí en Pakistán. En muchos sitios no hay agua caliente, lo que pasa es que aquí en las montañas hace mucho frío, entonces por lo menos hay agua caliente. Es un súper guay. Lo quería compartir hoy porque una ducha caliente siempre se agradece, corazón. Vale, me voy a cenar algo. Esta noche tenemos aquí una cena muy especial con Hassan. Regenta aquí un guest house y un pequeño restaurante y súper familiar. Hemos ido a comprar comida y ahora estamos preparando la comida. Fabián, ¿cómo está la comida? Con vegetariano, mucho. That's very good. Oh, too much. Estamos aquí poniendo otra pegatina de 50 al día. Wait. Venga, ya estamos coronados en el Karakorum.